Buenas, he aquí el desarrollo de una práctica didáctica sobre conversión de sociedades. Mi nombre es Liz Hernández y a continuación vamos a desarrollar la práctica. Esta práctica o ejercicio didáctico nos dice lo siguiente. Con los datos que a continuación se les suministran, se requiere cálculos y registros necesarios para efectuar el cierre de los libros de la empresa Hernández Marchori, Lucena y Asociados, en el proceso que se inicia el 1 de agosto del 2020. También se requieren cálculos y registros necesarios para efectuar los asientos de apertura en los libros de la nueva sociedad, al 1 de octubre del 2020. Esta didáctica se supone que ya ustedes la están realizando una vez que ya ustedes han leído todo el material disponible en el aula virtual y que ya ustedes tienen conceptualizado qué es una transformación o conversión de sociedades. También saben ustedes, ¿verdad?, que existen diferentes tipos de sociedades. Ustedes pueden identificar qué tipo de sociedad nosotros vamos a trabajar aquí y en qué tipo de sociedad se va a transformar. Vamos a leer la parte siguiente. Con fecha 1 de mayo del 2020, la empresa Hernández Marchori, Lucena y Asociados decide transformarse en una compañía anónima, la cual llevará por nombre El Mejor Equipo, Compañía Anónima. Su objeto será todo lo relacionado con servicios de auditoría y asesorías contables. Su capital será la suma de 250.000 bolívares, representado este capital en 250 acciones, las cuales serán suscritas de la siguiente forma. Hernández, es decir, el socio Hernández, suscribe el 50%, Marchori el 25% y Lucena el 25% restante. Y pagadas con el capital que le corresponda a cada socio del proceso de conversión. Cualquier diferencia será cancelada en efectivo al constituir la empresa. Vamos a explicar un poco qué estamos hablando aquí, ¿verdad? Ellos están diciendo, hubo una asamblea, tal y como lo establece, ¿verdad?, el Código Mercantil, el 1 de mayo, y esas personas que conforman esa empresa o esa firma, como le pudiésemos decir, porque se dedica a auditorías, ¿verdad?, decide transformarse. Ya ustedes saben qué es el proceso de transformación o conversión de sociedades. Se van a convertir en una compañía anónima, es decir, van a tener entonces un capital representado en acciones. Y esas acciones que están ahí van a ser suscritas y pagadas por estas personas en los porcentajes que se les colocan ahí. Y la manera de pago es, nosotros primero tenemos que cerrar la empresa, ¿verdad?, que nos van a dar todos los datos, nos van a suministrar todos los datos para nosotros cerrarla y ver cuánto le va a quedar a cada uno de esas personas. Y con ese capital ellos van a pagar las acciones suscritas. Si existe alguna diferencia, ahí lo dice, cualquier diferencia será cancelada en efectivo al constituir la compañía. Es decir, que si yo suscribí 100 bolívares, pero cuando se convirtió en la empresa solamente tengo 95, tengo que aportar los otros 5 en efectivo. Eso es lo que quiere decir, cualquier diferencia será cancelada. Hay otras prácticas que dicen cualquier diferencia será cancelada o retirada en efectivo. ¿Por qué? Porque algunas veces entonces uno suscribió unas acciones y el monto que te dio es mayor al monto que está suscribiendo las acciones. Entonces, si dice que se retira el dinero, tengo que retirar el dinero. O sea, no transferirse ese dinero para la nueva empresa. También puede hablarse, si estamos en presencia de compañías anónimas, de que cualquier diferencia se puede tomar como prima o como descuento. Ya ustedes saben que si el dinero sobra sería una prima. Si el dinero falta, o sea, no es el total del valor nominal que se está suscribiendo, constituiría, ¿verdad?, un descuento si el monto es menor. Bueno, aclarado este punto,
Veamos. A tal efecto, a continuación se le presenta la información financiera para que desarrolle el proceso de transformación de la sociedad. Y vamos a la siguiente lámina. Aquí tenemos entonces en una presentación de 3 columnas las cuentas de la empresa. Tenemos por el debe las cuentas deudoras y por el haber las cuentas acreedoras. Ustedes pueden ver cada una de las cuentas. Tenemos las cuentas de activo, como son bancos, cuentas a cobrar, artículos de escritorio, seguros de vehículos, las cuentas de valoración de activos como las depreciaciones acumuladas. Tenemos un equipo de trabajo, que es un activo fijo o propiedad, planta y equipo. Y tenemos las inversiones permanentes. Entonces ahí las cuentas de valoración de activos, por supuesto, acreedoras, y las cuentas de activos, deudoras. Tenemos unas cuentas de pasivo, como son las cuentas a pagar y las prestaciones sociales. Después de esto tenemos la presencia de las cuentas patrimoniales de este tipo de sociedad, ¿verdad? Porque esta no es ni una compañía anónima ni es una SRL. Entonces, en este tipo de sociedad existen las cuentas capital y las cuentas personales. Si ustedes no recuerdan lo que son las cuentas personales, deben repasar, buscar los libros de contabilidad de la contabilidad anterior para saber qué es una cuenta personal. La cuenta capital debe presentar saldo a acreedores, pero la cuenta personal puede presentar saldo deudor o saldo acreedor. En este caso, Hernández personal tiene saldo acreedor de 5, mientras que Marchori personal y Lucena personal tienen saldo deudor de 2.000. El comportamiento completamente diferente. Continuamos entonces. Sigue la información adicional y me dice: para efectos de la transformación o conversión, a los activos se le asignaron los siguientes valores. El exigible dice que se le asignó una estimación del 10% para incobrable. Vamos a crear una estimación para cuentas de cuentas incobrables. A los artículos de escritorio se les reconoce solo el 80%, es decir, vamos a perder el 20% de los artículos de escritorio, ya sea porque estos estarían membretados y ya no se pueden ser útiles para la nueva empresa. Acuérdense que estamos en presencia de 2 tipos de empresa con personalidad jurídica diferente. Los vehículos son recibidos en 166.125. Tenemos que calcular cuál es el valor según libro de los vehículos, compararlo con este nuevo monto y ver si a los vehículos nos están asignando un mayor o un menor valor. Y las cuentas personales se capitalizan. Ustedes deben haber leído que las cuentas personales pueden tratarse de diferente manera. En este caso se van a capitalizar. Ok, vamos al desarrollo del ejercicio en sí. Antes de iniciar, repasemos qué es lo que dice la conversión de sociedades. En la parte del aspecto contable, que es la parte que desarrollamos en esta práctica didáctica, nos dice: el proceso de cierre de libros implica 5 pasos. Ajuste a los resultados acumulados, ajustes al capital, asientos de regularización, cierre de la cuenta, ajustes al capital y asientos de traspaso y cierre. En este caso, que estamos en presencia de una sociedad en nombre colectivo, porque esto no es ni compañía anónima ni es una SRL, deben recordar que en los asientos de regularización, aparte de cerrar las cuentas de valoración de activos fijos, debemos cerrar las cuentas personales. Eso es lo que vamos a hacer. Se supone que cada uno de ustedes sabe en qué consiste cada uno de estos pasos. Aquí lo que le vamos es a colocar números y ver cómo se trabaja. Entonces aquí arriba les coloco como un resumen de lo que fue la información adicional. Fíjense, cálculos de los valores nuevos o de los nuevos valores. En la primera columna tienen el nombre de las cuentas, en la segunda el valor según libros. ¿De dónde lo sacamos? Nosotros lo obtenemos, ¿verdad? De la lista de cuentas que nos dieron. El valor asignado, que nos los dijeron en la información adicional, y esta columna que dice la diferencia es la que nosotros calculamos. Las cuentas a cobrar en sí no hay ninguna diferencia porque no nos les cambiaron el monto, pero necesitábamos tener el monto para calcular el 10%, que es la estimación
para cuentas incobrables que se mandó a realizar. Sacamos el 10% y nos dicen que en valor según libro la estimación de cuentas incobrables era 0, pero el valor asignado es 455. Hay una diferencia de 455. Recordemos que la cuenta de estimación incobrable es una cuenta de valoración de activos. Nos dijeron también que en las existencias de artículos de escritorio cuyo valor según libro es 5.850, solo reconocerán el 80%. Si calculamos el 80% de 5.850 nos dice que es 4.680. Y la diferencia, que sería el 20%, es 1.170. Ese monto hay que disminuirlo de las existencias de artículos de escritorio. En cuanto a los vehículos, si buscamos el valor según libros de los vehículos, me dice que es 180. Vayan ustedes y vean la lista de cuentas, o ustedes deben tener su enunciado a la mano. Calculen el valor según libro de los vehículos y les da 180.000. El valor asignado fue de 166.125, por lo tanto, vamos a tener una disminución en los vehículos de 13.875. Con estos cálculos podemos nosotros proceder a hacer lo que se llama aquí en este caso se unen los dos primeros pasos, que es los ajustes a los resultados anteriores o a los resultados acumulados y los ajustes al capital. Porque resulta que en el caso de las sociedades en nombre colectivo, por no existir la cuenta de utilidades acumuladas, nosotros todos los ajustes, ya sean que existan ajustes a resultados acumulados o ajustes al capital, todos se llevan ajustes al capital. Es bueno esta aclaratoria porque si hubiese en este caso un verdadero ajuste a resultados de ejercicios anteriores, como pudiese ser, no se registró un ingreso por un servicio, que eso sí sería un ajuste a resultados anteriores, igualito se llevaría ajustes al capital. Pero en este caso, pues todos en realidad son ajustes al capital. ¿Qué tenemos en el asiento 1? Bueno, vamos a cargar la cuenta ajustes al capital contra la estimación para incobrables. ¿Por qué abonamos la estimación? Porque la cuenta, como se los vengo diciendo, la cuenta de estimación para incobrables es una cuenta de activo de saldo acreedor, es una cuenta de valoración de activo y ella aumenta por el haber y disminuye por el debe. Si la estoy abriendo, tengo que colocarla por el haber, por lo tanto, cargo a la cuenta ajustes al capital, la cual ustedes deben ir llevando desde este momento una cuenta de mayor. Yo se las mostraré más adelante, pero es bueno que la vayan llevando. Tenemos su explicación, ¿verdad?, para registrar la estimación incobrable por decisión de los socios. En el asiento número 2, tenemos la disminución que sufre el valor de las existencias de artículos de escritorio. Nos dicen que solamente nos recibieron el 80%, por lo tanto tenemos que dar de baja o disminuir el 20%, que es 1.170. Cargamos ajustes al capital y abonamos a existencias artículos de escritorio, con su respectiva explicación. Y en el 3 tenemos ajustes al capital contra vehículo porque los vehículos, ese tipo de activos sufre una disminución. Se supone que si no me dieron otra información, los demás activos quedaron con los valores que ellos traen. O sea, no crean que porque no hay información me los recibieron en cero. No lo dice. Dice simplemente que me cambiaron estos valores. Los demás continúan con sus valores respectivos. Entonces, vean bien. Tenemos aquí 3 ajustes. En este caso siempre se cargó a cuenta ajustes al capital. Nunca la abonamos porque no hubo ningún asiento que permitiera que se hiciera un abono ajustes al capital. Pero ustedes tienen otros ejercicios en los cuales lo pueden observar que sí puede la cuenta ajustes al capital cargarse o abonarse. Por ejemplo, si nosotros el vehículo en vez de haberlo disminuido, lo teníamos que aumentar a 200.000, entonces hubiéramos cargado a vehículo y hubiésemos abonado ajustes al capital. Eso simplemente como un punto de información. Continuamos entonces con los asientos de regularización. Recordemos que los asientos de regularización es el proceso mediante el cual se cierran las cuentas de valoración de activo fijo
Y en el caso de la sociedad de nombre colectivo se cierran las cuentas personales. Como estamos en presencia de una empresa, de una sociedad de nombre colectivo, procedemos en el paso 4 a cerrar tanto la depreciación acumulada de los vehículos como la depreciación acumulada de los equipos contra sus respectivos activos fijos, ¿verdad? Eso es lo que observamos en el asiento 4. Y en el asiento 5 cerramos las cuentas personales. Ustedes se preguntarán, profe, ¿por qué aquí usted carga a Hernández personal y abona a Marchori personal y Lucena personal? Si ustedes se van hacia atrás o al enunciado del ejercicio, cuando nos dieron la lista de cuentas, recuerden que yo les dije que Hernández personal tenía saldo acreedor. Si tú tienes una cuenta con saldo acreedor, tienes que cargarla para cerrarla. Estamos cerrando Hernández personal 5.000 contra Hernández capital 5.000. Y para cerrar Marchori personal y Lucena personal, estamos abonando Marchori personal 2.000, Lucena personal 2.000 y cargamos a Marchori capital 2.000 y Lucena capital 2.000. Tienen que estar muy pendientes de los saldos de las cuentas, porque si usted no tiene claro el saldo de la cuenta, por una parte, el balance ya no va a ser balance, porque se le va a descuadrar. Y cuando usted proceda a hacer cualquier ajuste, si no sabe los saldos, igualmente al final no le van a cuadrar los números. Entonces, cerramos las cuentas personales. Recordemos que desde un inicio lo primero que ustedes tienen que hacer es llevar las cuentas de mayor. O sea, toda la lista de cuentas que se les entregó al principio, ustedes la deben haber pasado a un mayor y a través de que vamos haciendo asientos, ustedes van pasando estos asientos de diario al libro mayor. Vamos a hacer los cálculos, ¿verdad? Porque, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es el cierre de la cuenta, ajustes al capital. Y entonces, antes de hacerles el asiento, les voy a hacer los cálculos. Fíjense que aquí le coloco en la cuenta de mayor, ahí está con su flecha verde, el saldo de 15.500 de la cuenta ajustes al capital. ¿De dónde viene? De los 3 asientos que hicimos, donde cargamos ajuste al capital por 455 cuando creamos la estimación a incobrable. Hicimos un ajuste por los artículos de escritorio con 1.170 y un ajuste al valor de los vehículos por 13.875. La suma de los tres nos da 15.500. Ahora, ¿cómo repartimos esos 15.500? Si nosotros estuviésemos en presencia de una sociedad anónima o una sociedad de responsabilidad limitada, sería muy sencillo, porque ese monto se cierra contra la cuenta utilidades no distribuidas, resultados acumulados o en algún caso un déficit que extraiga la empresa. Pero aquí, en este tipo de empresa, en la sociedad anónima, no existe esa cuenta, sino que existen las cuentas capitales de cada socio y las cuentas personales. Recordemos que las cuentas personales ya fueron cerradas, por lo tanto, no podemos ir contra las cuentas personales. Entonces nos vamos hacia las cuentas capital y vamos a ver en esas cuentas capitales qué monto representa cada uno de los socios. Aquí en los cálculos ustedes observan debajo de el mayor de ajustes al capital, pueden observar que dice cálculos para cerrar cuentas ajustes al capital y nos dicen saldo de Hernández capital 125.000, saldo de Marchori capital 62.500, saldo de Lucena capital 62.500. La suma de los tres, que corresponde a 250.000 bolívares, es el capital social. Pero ahora vamos a ver cuánto representa cada uno de sus socios en eso, o sea, cuánto tiene cada uno de sus socios de esos 250, pero de manera porcentual. Entonces decimos, si 250.000, ¿verdad? Es el 100%, el socio Hernández tiene 125. Ahí sería, ¿qué monto es ese? Hacemos el cálculo de 125.000 por 100% entre 250 y nos da 50%. Igualmente hacemos con Marchori y Lucena. Y dice, si 250.000 es el 100%, 62.500, ¿cuánto le corresponde? Multiplicamos 62.500 por 100
y lo dividimos entre 250.000 y nos da el 25%, montos iguales en los dos, en el caso de Marjorie y de Lucena. Una vez obtenido esos porcentajes, nosotros vamos a repartir el monto de ajustes al capital, el saldo que quedó ahí, esos 15.500 con esos porcentajes. Le vamos a asignar el 50% a Hernández, el 25% a Marjorie y el 25% a Lucena. Y aquí lo tenemos, 15.500 por 50% nos da 7.750 para Hernández. Para Marjorie y para Lucena daría 3.875 para cada uno. Vamos a ver cómo es el asiento, ya tenemos los cálculos, procedamos a ver el registro. Aquí tenemos el registro. Cargamos a Hernández Capital, 7.750. Cargamos a Marjorie Capital, 3.875. Y cargamos a Lucena Capital 3.875 y cerramos, porque sabemos que ajustes al capital tenía un saldo deudor. Vamos a cerrarlo abonando los 15.500 ajustes al capital. En ese momento la cuenta ajustes al capital debe quedar en cero. ¿Cierto? Ok, hasta ahí vamos en el cierre de los ajustes al capital. Ya nos está faltando en los libros de la empresa un solo paso, que es los asientos de cierre y traspaso. Pero para llegar a ese momento tenemos que observar los saldos de los mayores, porque de esos saldos que se encuentran en los mayores que nosotros vamos a crear los asientos de cierre y traspaso. A continuación mostraré los mayores. Tenemos entonces el mayor de estimación para incobrables en 455 acreedor, los artículos de escritorio en 4.680, la cuenta vehículos en 166.125. La depreciación acumulada de los vehículos quedó en cero porque esa se cerró, acuérdense, en los asientos de regularización. El equipo de trabajo en 47.500. La depreciación del equipo de trabajo también quedó en cero. Hernández personal quedó cerrada, pero Hernández capital quedó en 117.250. Un monto muy importante, porque este es el monto que está aportando el socio Hernández hacia la nueva empresa. Recordemos los asientos de apertura que se tienen que hacer y que dependen de estos montos, porque estos socios suscribieron unas acciones que pagarán con este dinero que les va a corresponder. Marjorie personal quedó cerrada, como tienen que quedar. Marjorie Capital quedó con 58.625. La rayita esa que ustedes ven ahí que dice menos 58 es que son saldo acreedor. Personal Lucena personal quedó en cero. Lucena Capital quedó en 58.625. Bueno, entonces vimos los mayores que vimos anteriormente. Fue solo de las cuentas, de la lista de cuentas que nos dieron, de aquellas cuentas que tuvieron movimiento. Las cuentas que no tuvieron movimiento no les coloqué mayores para no hacer más largo el video. Pero ustedes pueden haber marcado, ¿verdad? En el cuadro cuáles fueron las cuentas que no tuvieron, por movimiento. Por ejemplo, bancos. Banco no tuvo movimiento. Nos dijeron que tenía 8.100 y con 8.100 los vamos a cerrar. Bueno. Con esos montos que ustedes tienen, que ustedes sí deben hacer todos los mayores para fines de ustedes hacer la práctica, vamos nosotros a cerrar todas las cuentas que quedan. Pero eso sí, organizadamente vamos a cerrar primero las cuentas de activo con sus respectivas cuentas de valoración que quedaron, como es la estimación de cuentas incobrables. Vamos a cerrar el pasivo y vamos a cerrar el patrimonio. Entonces, en el asiento 7 tenemos el cierre de las cuentas de activos y su cuenta de valoración, estimación para incobrable. ¿Qué cuenta recoge todos esos montos? La cuenta de la nueva empresa, el nombre de la nueva empresa, que en este caso se llama El Mejor Equipo Compañía Anónima. Como pueden observar, ahí en el asiento 7 dice El Mejor Equipo Compañía Anónima 249.500. Eso no es más que la suma de las cuentas que ustedes tienen aquí por el haber, banco, cuentas a cobrar, artículos de escritorio, seguros, etcétera, menos la cuenta de estimación para incobrable. ¿Qué me dice a mí ese registro?
que ese monto de 249.500 es el monto en activo que está transfiriendo o está traspasando la empresa Hernández, Marchori, Lucena y Asociados a la nueva empresa que se está creando producto del proceso de transformación o conversión. Igualmente lo hacemos en el asiento 8, pero con las cuentas de pasivos. Cerramos las cuentas a pagar y las prestaciones sociales a pagar, 9.000 y 6.000 respectivamente. Eso nos da un monto en el mejor equipo, 15.000. Y por último, en el asiento 9, vamos a cerrar las cuentas de capital de cada uno de los socios, en este caso. Si fuese una compañía anónima, cerraríamos todas las cuentas patrimoniales de esa compañía anónima, o en el caso de una SRL, las cuentas patrimoniales de la SRL. Pero aquí estamos en presencia de una sociedad de nombre colectivo. Y cerramos a Hernández Capital 117.250, Marchori y Lucena con 58.625, para un monto total de 234.500. Y aquí es importante ver algo. Bueno, les voy a decir dos cosas. Si ustedes a 249.500, que es el monto del mejor equipo en el asiento 7, le restan los 15.000 que estamos abonando en el mejor equipo, compañía anónima, es decir, activo menos pasivo, pues les debe dar 234.500. Eso está perfectamente equilibrado. Por otra parte, de una vez les voy a decir algo. Si ustedes se van al enunciado de esta didáctica, ustedes tienen que recordar que se crea una empresa cuyo capital es de 250.000 bolívares, representado en 250 acciones, de las cuales, de esas 250, el socio Hernández va a suscribir y pagar el 50%, es decir, 125.000 bolívares. Y cada uno de los otros dos socios van a suscribir el 25% y 25%, que vienen siendo 62.500 bolívares cada uno. Y si ustedes ven en el asiento 9, el socio Hernández está simplemente entregando 117.250 y él tendría que entregar 125.000. Igualmente pasa con Marchoni y Lucena. Ellos deberían entregar 62.500 y están entregando 58.625. ¿Qué nos decía el enunciado? Que cualquier diferencia tenían que pagarla en efectivo. Entonces ustedes tienen que calcular, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre 125.000, que es lo que debería pagar Hernández, el socio Hernández, entre 125.000 y 117.250? Hay una diferencia de 7.750. Y después con Marchori y Lucena lo mismo. Ellos tenían que pagar 62.500 y están pagando 58.625. Cada una debe pagar 3.875 de diferencia. Entonces, esas diferencias que estamos consiguiendo ahí, ese 7.750 de Hernández, ese 3.875 de Marchori y ese 3.875 de Lucena, ustedes lo van a sumar en banco, porque ese dinero tiene que entrar en banco. Con los 8.100 que trae, el monto total, como lo vamos a observar seguidamente, es el que vamos a mostrar a continuación. Hasta aquí queda cerrada la empresa Hernández, Marchori, Lucena y Asociados. Ya esto es el libro, el nuevo diario de la empresa El Mejor Equipo, compañía anónima, una empresa nueva. En este caso, hice un solo asiento. Normalmente en las compañías anónimas se hace emisión, suscripción y pago. Si ustedes quieren repasar, hagan la emisión, la suscripción y el pago. Pero yo aquí de una vez abrí los activos, los pasivos y el patrimonio, que sería el capital social. ¿Dónde van a observar que hay una diferencia? En la cuenta bancos, que traíamos 8.100 y ahora hay 23.600. Ustedes van a aprender de dónde salió ese dinero. Bueno, de lo que les acabo de decir. Es el monto que pusieron, que tuvieron que colocar, que tuvieron que transferir o tuvieron que pagar los accionistas para poder terminar de pagar el capital.
Entonces, abrimos la cuenta de banco con 23.600, cuentas a cobrar, artículos de escritorio, seguros, vehículos, equipo, inversiones. Abrimos la estimación para incobrables. Seguimos con las cuentas a pagar, prestaciones sociales y el capital social de 250.000 bolívares. En este caso, pues hacemos los asientos de apertura. Y esos asientos de apertura, ¿hacia dónde nos van a dirigir? Hacia la presentación de los estados financieros. En este caso tenemos el estado de situación al 38 del 2020 de la empresa El Mejor Equipo, con los montos, ¿verdad?, que tenemos en el diario, respectivo pase al mayor y después una presentación del estado financiero. Aquí tenemos las cuentas de activo y tenemos a la derecha las cuentas de pasivo y patrimonio. Todo eso perfectamente equilibrado. He aquí si concluye la didáctica en su totalidad, porque hemos hecho los registros tanto en la empresa que se convierte como en la empresa que se crea o que nace producto del proceso de transformación o conversión que se ha realizado. Tal y como lo dice ahí, gracias por su atención. Pueden comunicarse conmigo para cualquier duda. Nos seguimos escuchando o nos seguimos viendo. Que tengan feliz día.